Antes de que Hürrem Sultán pudiera convertirse en la mujer más poderosa del Imperio Otomano, antes de que pudiera seducir a Solimán el Magnífico, antes de que su nombre fuera susurrado en palacios a lo largo de 3 continentes, tuvo que sobrevivir a los eunucos. Lo que ellos le hicieron en las cámaras ocultas bajo el palacio de Topkapi fue tan brutal, tan deshumanizante, que siglos después, los historiadores otomanos lo borrarían sistemáticamente de cada crónica. Pero el silencio no es lo mismo que la desaparición. Y esta noche, vamos a romper ese silencio. Imagina el momento. Una niña de Rutenia, arrancada de su hogar, vendida como esclava, arrastrada a través de continentes hasta llegar a las puertas de Topkapi. Su nombre era Alexandra Lisowska. Pero ese nombre estaba a punto de ser destruido. Y los hombres que lo destruirían no eran soldados. No eran sultanes. Eran los eunucos. Cuando Hürrem vio por primera vez al jefe de los eunucos negros, el Xlaraas, su corazón debe haberse detenido. Era un hombre inmenso, envuelto en túnicas elaboradas de seda y brocado, con llaves de hierro colgando de su cinturón. Cada llave representaba una puerta. Cada puerta, un secreto. Cada secreto, un horror. Los eunucos del harén imperial otomano no eran simples sirvientes. Eran arquitectos de control. Eran los guardianes de un sistema diseñado para quebrar, moldear y poseer a las mujeres antes de que pudieran siquiera estar en presencia del sultán. Y ellos mismos habían sido víctimas. Niños arrancados de África y el Cáucaso, castrados brutalmente, esclavizados, y luego transformados en los verdugos más despiadados del imperio. Esta es la paradoja más oscura de Topkapi. Los hombres sin deseo sexual controlaban cada aspecto de la sexualidad femenina. Los hombres que habían sido mutilados decidían qué se hacía con los cuerpos de las mujeres. Los esclavos se convertían en amos. Y las víctimas se volvían perpetradoras. Había una jerarquía entre los eunucos. Los eunucos negros, traídos de Sudán y Etiopía, controlaban el harén. Los eunucos blancos, del Cáucaso, servían en las áreas administrativas del palacio. Pero dentro del harén, los negros reinaban absolutos. Y el jefe de los eunucos negros era el tercer hombre más poderoso del imperio, después del sultán y el gran visir. Cuando Hürrem fue escoltada hacia las profundidades del palacio, el aire cambió. El perfume de rosas y jazmín no podía enmascarar otro olor. Algo más oscuro. Miedo. Sudor. Desesperación. Los pasillos de mármol resonaban con cada paso. Las puertas se cerraban detrás de ella con un eco que sonaba como tumbas sellándose. Y entonces llegó a las cámaras de preparación. Un lugar que ningún extranjero jamás veía. Un lugar del que ninguna mujer hablaba. Porque hablar significaba recordar. Y recordar significaba revivir. El jefe de los eunucos la miró con ojos que no mostraban emoción. No compasión. No crueldad. Solo eficiencia. Ella era un proyecto. Un objeto a ser transformado. Y él había transformado a cientos antes que ella. Aquí, dijo en turco, un idioma que Hürrem apenas entendía, dejas de ser quien eras. Y te conviertes en lo que necesitamos que seas. Y así comenzó la primera fase. El borrado. La arrastraron a una cámara de baños. No eran los baños de mármol y lujo que los visitantes extranjeros describían con asombro. Estos eran funcionales. Fríos. Con azulejos blancos que reflejaban la luz de las velas como espejos de hielo. Había tinas de cobre llenas de agua hirviendo. Y había eunucos. Muchos. Le quitaron la ropa a la fuerza. Cada prenda que había traído de su viaje, cada trozo de tela que todavía olía a su antigua vida, fue arrancado. Y luego comenzó el fregado. No un baño. Un fregado.
Los eunucos usaron cepillos de cerdas ásperas, jabones que quemaban la piel, agua tan caliente que dejaba marcas rojas. Dijeron que era para purificarla, para lavar su impureza cristiana. Pero la verdad era otra. Era para lastimarla, para mostrarle que su cuerpo ya no era suyo. Gritó cuando el agua caliente tocó heridas abiertas de su viaje. Lloró cuando los cepillos desgarraron su piel. Pero los eunucos no se detuvieron. Uno de ellos, un hombre con cicatrices profundas en su rostro, le habló en voz baja mientras fregaba: entre más rápido olvides quién eras, menos dolerá. Pero olvidar no era opcional. Era obligatorio. Trajeron sus pocas pertenencias. Un pequeño crucifijo de madera que su madre le había dado. Una cinta que había usado en su cabello desde niña. Un trozo de tela bordada con símbolos cristianos. Los eunucos los pusieron frente a ella. Y luego, uno por uno, los arrojaron al fuego. Hurrem intentó alcanzarlos. Se lanzó hacia las llamas. Pero manos fuertes la sujetaron. La obligaron a mirar mientras todo lo que conectaba su presente con su pasado se convertía en cenizas. El olor del humo llenó la habitación. Y con él, algo dentro de ella también comenzó a quemarse. Luego vino la conversión forzada. La ceremonia que el imperio llamaba iluminación, pero que en realidad era aniquilación cultural. Los eunucos la hicieron arrodillarse sobre piedra fría. Un imán fue traído. Un hombre con túnicas verdes y barba larga que recitó oraciones en árabe, un idioma que Hurrem no comprendía. Le ordenaron repetir las palabras. La Sahada. La declaración de fe islámica. Ella tropezó con las sílabas extrañas. Y cada vez que se equivocaba, un eunuco la abofeteaba. No con violencia explosiva, sino con precisión calculada. Una bofetada por cada error. Una bofetada para enseñarle que la obediencia era supervivencia. Repite, ordenó el jefe de los eunucos. Asadu an la ilaha illa. Asadu anna Muhammadan Rasulullah. Su boca sangraba cuando finalmente pronunció las palabras correctamente. Pero la conversión no había terminado. Nunca terminaba con palabras. Los eunucos cortaron su cabello. Sus largas trenzas rubias, que su madre había cepillado cada noche de su infancia, fueron cortadas de raíz. Los eunucos las sostuvieron como trofeos. Algunos guardaban el cabello de las concubinas. Una práctica documentada en registros otomanos. Mechones de identidad robada, almacenados en cajas de madera, como evidencia de victorias sobre almas conquistadas. Y luego vino el lenguaje. Le prohibieron hablar en su lengua nativa. Cada palabra en ruteno era castigada. Los eunucos la forzaron a aprender turco a través del miedo. Repetición. Castigo. Más repetición. Si hablaba en su idioma, la golpeaban. Si no entendía el turco lo suficientemente rápido, la privaban de comida. Había otra niña en la cámara, una chica de Georgia con ojos oscuros y manos temblorosas. Habló en su lengua materna una noche, susurrando una oración a su Dios. Los eunucos la escucharon. La arrastraron fuera de la habitación. Sus gritos resonaron por los pasillos durante horas. Nunca regresó. Hurrem aprendió a callarse. Aprendió a obedecer. Pero dentro de su mente, donde los eunucos no podían alcanzarla, todavía era Alexandra. Todavía recordaba. Y finalmente, el último acto del borrado. El cambio de nombre. El jefe de los eunucos se paró frente a ella y declaró: ya no eres Alexandra. Ese nombre está muerto. Ahora eres Hurrem. La alegre. La que ríe. La ironía era cruel. No había nada alegre en sus ojos. Pero el nombre no era una descripción. Era una orden. Una máscara que debía usar. Porque en el harén otomano, incluso tu dolor debía ser escondido. Incluso tu sufrimiento debía sonreír.
Alexandra murió en esas cámaras. Y lo que quedó fue algo nuevo. Algo roto. Algo que los eunucos creían que habían creado. Pero se equivocaban. La segunda fase fue peor. Porque ya no se trataba de su mente. Ahora era su cuerpo. Y los eunucos trataban los cuerpos de las mujeres como campos de batalla. Como arcilla a ser moldeada. Como carne a ser perfeccionada para el consumo del sultán. El examen de virginidad fue lo primero. La llevaron a una habitación pequeña con una mesa de madera y sábanas blancas manchadas por las que habían venido antes. Los eunucos mayores, aquellos con experiencia en evaluaciones, la hicieron recostarse. No con amabilidad. No con cuidado. Con la eficiencia mecánica de carniceros inspeccionando ganado. Sus manos eran frías. Sus dedos, invasivos. Y mientras realizaban el examen, hablaban entre ellos como si ella no estuviera allí. Intacta, dijo uno. Buena estructura, dijo otro. Como si fuera un edificio. Como si fuera propiedad a ser tasada. Hurrem apretó los dientes tan fuerte que pensó que se romperían. Miró al techo. Contó las grietas en la piedra. Cualquier cosa para no estar allí. Para no sentir lo que le estaban haciendo. Pero no había escape. Cada segundo duraba una eternidad. Y cuando terminaron, no le ofrecieron consuelo. Solo le dijeron que había pasado. Como si eso fuera un honor. Luego vinieron las modificaciones cosméticas. Los estándares de belleza otomanos eran específicos. Exigentes. Y cualquier desviación debía ser corregida. Los eunucos trajeron pasta de azúcar caliente para la depilación completa del cuerpo. No era un proceso suave. Era tortura. La pasta ardía contra la piel. Y cuando la arrancaban, llevaba consigo no solo el vello, sino capas de piel. Hurrem gritó. Otras mujeres en habitaciones cercanas también gritaban. Una sinfonía de dolor que los gruesos muros de piedra apenas contenían. Pero los eunucos no mostraban misericordia. Belleza requiere sacrificio, decían. Como si hubiera algo hermoso en esto. Le arrancaron las cejas y las moldearon en arcos delgados. Le blanquearon la piel con pastas a base de plomo, químicos tóxicos que la quemaban y la enfermaban. Sus manos y pies fueron teñidos con henna, patrones elaborados que tomaron horas. Pero cada minuto de decoración era un minuto de control. Un recordatorio de que ella no decidía cómo se veía. Ellos lo hacían. Y luego vino la inspección de imperfecciones. Los eunucos examinaron cada centímetro de su cuerpo bajo la luz brillante de las lámparas. Buscaban lunares, cicatrices, marcas de nacimiento. Cualquier cosa que el sultán pudiera encontrar desagradable. ¿Y si encontraban algo? Había rumores. Susurros entre las concubinas sobre niñas que tenían imperfecciones removidas. Cirugías primitivas realizadas por eunucos con cuchillos calentados al fuego. Sin anestesia. Sin higiene. Solo dolor crudo y la esperanza de que la infección no te matara. Hurrem tenía una pequeña marca de nacimiento en su hombro. Un eunuco la notó. Pasó su dedo sobre ella. La estudió. Y por un momento aterrador, ella pensó que la cortaría. Pero luego movió la cabeza. Puede cubrirse con ropa, murmuró. Y siguió adelante. Pero no todas tuvieron esa suerte. Otra niña en la cámara, una chica de Circasia con una cicatriz en su mejilla de una quemadura infantil, fue llevada a la sala de corrección. Hurrem escuchó sus gritos durante toda la noche. Cuando regresó, su mejilla estaba vendada. La sangre se filtraba a través de las envolturas. Y sus ojos estaban vacíos. El control dietético era otra herramienta. Los eunucos decidían quién comía y quién ayunaba. El ideal otomano de belleza femenina incluía suavidad, curvas, una plenitud que indicaba fertilidad. Algunas niñas eran alimentadas a la fuerza. Obligadas a comer hasta que vomitaban, y luego obligadas a comer más. Otras eran hambreadas hasta que sus huesos sobresalían, porque el sultán prefería una silueta diferente. Hurrem estaba en algún punto intermedio. Le daban comida, pero nunca suficiente para sentirse satisfecha. Nunca tan poca como para debilitarse. Todo era calculado. Medido. Controlado. Y luego estaba la inspección dental.
Los eunucos abrían sus bocas como veterinarios examinando caballos. Revisaban cada diente. Algunos eran limados y estaban desalineados. Otros eran arrancados y estaban podridos. El dolor era insoportable. Pero la apariencia lo era todo. La evaluación de fertilidad fue quizás la más invasiva. Los eunucos necesitaban determinar si Hurrem podía dar a luz. Si su útero era viable. Si sus ciclos menstruales eran regulares. La examinaron internamente. Hicieron preguntas sobre su historial médico que ella apenas entendía. Y tomaron notas. Notas que decidirían su valor. Porque en el harén, las mujeres eran catalogadas. Como libros en una biblioteca. Como herramientas en un taller. Apta para reproducción, escribían. O, solo para placer. O, en el peor de los casos, no apta. Y aquellas marcadas como no aptas, desaparecían. Había una habitación en lo profundo del complejo del harén de la que nadie hablaba directamente. Pero todas sabían que existía. La llamaban la sala de tratamientos. Y allí, los eunucos resolvían problemas. Niñas que llegaban embarazadas, violadas durante su transporte como esclavas. Concubinas que quedaban embarazadas sin permiso del sultán. Los eunucos realizaban abortos. Procedimientos brutales con herramientas primitivas. Muchas no sobrevivían. Hurrem pasó frente a esa puerta una vez. Escuchó gemidos débiles desde adentro. Y uno de los eunucos la miró y dijo, reza para nunca necesitar entrar allí. Los eunucos no hacían esto por crueldad aleatoria. Lo hacían porque así era el sistema. Un sistema diseñado por el imperio para garantizar que cada mujer presentada al sultán fuera perfecta. Sin defectos. Sin historia. Sin voluntad propia. Solo un cuerpo moldeado, una mente quebrada, y una sonrisa pintada. Y Solimán el Magnífico, el sultán que después proclamaría su amor eterno por Hurrem, nunca vio esta parte. Nunca supo lo que los eunucos le hicieron. O si lo sabía, eligió no preguntar. Porque reconocerlo significaría reconocer que su imperio estaba construido sobre el sufrimiento sistemático de las mujeres. Y esa verdad era demasiado oscura incluso para un conquistador que había visto campos de batalla empapados de sangre. Pero la transformación física no era suficiente. Los eunucos entendían algo fundamental: un cuerpo puede ser moldeado, pero una mente rebelde arruinará todo. Así que la fase final era la más insidiosa. No se trataba de cambiar cómo se veía Hurrem. Se trataba de cambiar quién era. El entrenamiento de sumisión comenzaba con lo básico. Postura. Movimiento. Los eunucos la hacían pararse durante horas con libros sobre su cabeza. Si se caían, la golpeaban con varas de bambú en las palmas de las manos. Le enseñaron a caminar con pasos pequeños, caderas balanceándose suavemente, cabeza siempre inclinada hacia abajo. Nunca mirar hacia arriba. Nunca hacer contacto visual con hombres, incluidos los eunucos. Tus ojos, le dijeron, no te pertenecen. Pertenecen al sultán. Y él decidirá cuándo puedes usarlos. Le enseñaron a sentarse con las piernas dobladas hacia un lado, manos sobre el regazo, espalda perfectamente recta. Le enseñaron a inclinarse en reverencia, frente tocando el suelo, manteniéndose allí hasta recibir permiso para levantarse. Cada movimiento fue coreografiado. Cada gesto, ensayado hasta la perfección. Y si cometía errores, las consecuencias eran inmediatas. Un eunuco la golpeaba con una vara. Otro la privaba de comida. Un tercero la hacía repetir el movimiento 100 veces, 200, hasta que sus músculos temblaban y colapsaba de agotamiento. El entrenamiento del habla era igualmente brutal. Le enseñaron a hablar en voz baja, apenas un susurro. A nunca interrumpir. A responder solo cuando se le preguntara directamente. A usar frases específicas de deferencia.
Como desee mi Señor. Su voluntad es mi propósito. Existo solo para servir. Frases que borraban cualquier rastro de individualidad. Frases que la convertían en un eco. Y luego vino la educación sexual. Y aquí, los eunucos mostraron su crueldad más refinada. Porque explicaban los actos íntimos no con sensibilidad, sino con terminología clínica y degradante. Describían lo que Hurrem debería hacer para satisfacer al sultán. Cómo debería moverse. Qué expresiones faciales debería hacer. Qué sonidos debería emitir. Todo era una actuación. Una mentira coreografiada. Porque el placer del sultán era lo único que importaba. Su propio placer, su propio dolor, su propio miedo, eran irrelevantes. Algunos eunucos iban más lejos. Usaban objetos para demostrar técnicas. Forzaban a las niñas a practicar movimientos. Las humillaban con descripciones explícitas y risas crueles. Y si una niña lloraba, si mostraba repulsión, era castigada. Porque llorar era debilidad. Y la debilidad no tenía lugar en el harén. Hurrem aprendió a mantener su rostro inmóvil. A no mostrar emoción. Porque la emoción era vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad era un arma que los eunucos usarían contra ella. La privación del sueño fue otra táctica. Los eunucos mantenían a las niñas despiertas durante días. Las despertaban en medio de la noche para hacerles preguntas. Para probar su obediencia. Para quebrar su resistencia mental. Una mente exhausta es más fácil de controlar. Una mente exhausta no puede planear. No puede resistir. Solo puede obedecer. Hurrem recuerda noches donde sus ojos ardían de cansancio, donde su cuerpo rogaba por descanso, pero los eunucos la arrastraban de la cama para practicar reverencias una vez más. Para recitar frases de sumisión una vez más. Para sonreír cuando no había nada por lo que sonreír. Y la aislaron intencionalmente de otras concubinas. Los eunucos sabían que la solidaridad entre mujeres era peligrosa. Así que fomentaron la competencia. Los celos. La desconfianza. Le dijeron a Hurrem que las otras niñas eran sus enemigas. Que intentarían envenenarla. Sabotearla. Que solo podía confiar en los eunucos. Era una mentira, por supuesto. Pero era una mentira efectiva. Porque cuando estás rota, sola, aterrorizada, te aferras a cualquier ilusión de seguridad. Incluso si esa seguridad viene de tus opresores. El periodo de prueba duraba semanas. A veces meses. Los eunucos evaluaban cada aspecto del comportamiento de Hurrem. Tomaban notas. La comparaban con otras. Y finalmente, el jefe de los eunucos negros decidía si estaba lista. Lista para ser presentada al sultán. Lista para cumplir su propósito. Lista para ser consumida. Pero aquí está lo que los eunucos no entendían. Mientras rompían el cuerpo de Hurrem, mientras quebraban su espíritu, también le estaban enseñando algo invaluable. Le estaban enseñando cómo funcionaba el poder. Cómo manipular. Cómo sobrevivir. Hurrem observaba todo. Memorizaba las jerarquías entre los eunucos. Notaba cuáles eran crueles por naturaleza y cuáles solo seguían órdenes. Veía las grietas en el sistema. Las debilidades. Las oportunidades. Y mientras su boca decía, como desee mi Señor, su mente calculaba. Planeaba. Esperaba. Porque la sumisión puede ser una máscara. Y detrás de las máscaras, las mentes pueden permanecer libres. Los eunucos creían que habían creado la concubina perfecta. Pero en realidad, habían creado algo mucho más peligroso. Habían creado una sobreviviente. Una estratega.
Una mujer que entendía el sistema tan bien que podría destruirlo desde adentro. Solo necesitaba tiempo. Entonces, ¿por qué no sabemos esto? ¿Por qué esta brutalidad fue borrada tan completamente de la historia oficial otomana? Porque Solimán el Magnífico lo ordenó. Los cronistas de la corte otomana, hombres como Mustafa Ali, que documentaron meticulosamente batallas, conquistas, decretos imperiales, nunca mencionaron las cámaras de preparación. Nunca describieron lo que los eunucos hacían. Sus historias pintaban el harén como un lugar de belleza y orden. Un jardín de deleites donde las mujeres vivían en lujo. Pero los jardines pueden tener mazmorras debajo. Las razones de Solimán para el encubrimiento eran complejas. Primero, había la imagen imperial. El Imperio Otomano se presentaba como el pináculo de la civilización islámica. Como un faro de justicia y ley. Admitir que sistemáticamente torturaba y deshumanizaba a mujeres habría contradicho esa narrativa. Segundo, estaba su relación personal con Hurrem. Después de años de matrimonio, un matrimonio sin precedentes, ya que los sultanes no se casaban con esclavas, Solimán proclamó públicamente su amor por ella. Escribió poemas en su honor. La llamó su sol y luna. ¿Cómo podría reconciliar ese amor romántico con el conocimiento de lo que ella había soportado para llegar a él? Reconocerlo significaría reconocer su propia complicidad. Significaría admitir que su amor comenzó con la tortura sistemática de una adolescente esclavizada. Así que eligió el silencio. Y ordenó que otros hicieran lo mismo. Los eunucos mantuvieron su propio silencio por razones diferentes. No guardaban registros escritos de sus prácticas. Todo era tradición oral, pasada de eunucos mayores a más jóvenes. Porque documentar sus crímenes era arriesgado. Si alguna vez los registros caían en manos equivocadas, si alguna vez el sultán decidía que los eunucos se habían excedido, esos documentos serían evidencia contra ellos. Entonces el conocimiento vivía solo en memoria. En susurros. En pesadillas. Y cuando los incendios arrasaron partes del palacio de Topkapi en 1574 y nuevamente en 1665, destruyendo secciones del harén, hubo rumores de que no fueron accidentales. Que documentos comprometedores fueron quemados intencionalmente. Que la arquitectura de la vergüenza fue reconstruida sin sus secretos escritos. Los viajeros occidentales ocasionalmente captaban destellos. Diplomáticos europeos que visitaban la corte otomana a veces escuchaban rumores. Escribían sobre prácticas ocultas y preparaciones misteriosas. Pero sus relatos eran descartados como fantasías orientalistas. Como exageraciones de extranjeros que no entendían la cultura otomana. La ironía es que estaban subestimando la verdad, no exagerándola. En el siglo XIX, cuando los europeos se obsesionaron con las fantasías orientalistas del harén, crearon una narrativa completamente ficticia. Pinturas de mujeres reclinadas en diván, comiendo uvas, siendo abanicadas por sirvientes. La idea del harén como un paraíso erótico. Como un lugar de placer y libertad sexual para las mujeres. Era una mentira grotesca. Pero era una mentira conveniente. Porque permitía a los europeos simultáneamente demonizar a los otomanos como bárbaros orientales, mientras secretamente fantaseaban con poseer harenes propios. Y así la verdad fue enterrada bajo capas de propaganda. Propaganda otomana que negaba la brutalidad. Propaganda europea que la exageraba en formas eróticas. Y en algún lugar entre ambas mentiras, las mujeres reales, Hurrem, Maidebran, las miles de otras, fueron olvidadas. En el siglo XX, el nacionalismo turco complicó aún más las cosas. Después de la caída del Imperio Otomano y el establecimiento de la República de Turquía, los historiadores turcos enfrentaron una elección. ¿Cómo lidiar con el pasado imperial? Algunos eligieron glorificarlo. Celebrar el poder otomano.
Y eso significaba minimizar sus crímenes. Otros lo condenaron. Pero al hacerlo, a menudo perpetuaron estereotipos occidentales sobre el barbarismo oriental. Pocos estaban dispuestos a hacerlo más difícil, examinar la verdad con honestidad. Reconocer tanto los logros como las atrocidades. Entender que los imperios siempre construyen su grandeza sobre los huesos de los marginados. No fue hasta finales del siglo XX que la evidencia arqueológica comenzó a contar una historia diferente. En la década de 1990, durante renovaciones del Palacio de Topkapi, los trabajadores descubrieron cámaras ocultas debajo del harén. Habitaciones que no estaban en ningún plano oficial. Espacios que habían sido sellados durante siglos. En esas habitaciones se encontraron herramientas. Instrumentos que podrían haber sido médicos o podrían haber sido tortura. Grilletes empotrados en paredes. Manchas en piedra que las pruebas confirmaron eran sangre antigua. Los hallazgos nunca fueron ampliamente publicitados. Algunos documentos fueron clasificados. Otros simplemente desaparecieron en archivos. Porque incluso hoy, la verdad es incómoda. Para Turquía. Para la historia islámica. Para cualquiera que quiera creer que el pasado era más simple, más noble de lo que realmente era. Pero el silencio no es protección. El silencio es complicidad. Y cada vez que elegimos no hablar de las víctimas, cada vez que elegimos priorizar la reputación de los imperios sobre la dignidad de los individuos, perpetuamos el mismo sistema que permitió que esto sucediera. Los eunucos creían que no dejarían rastro. Que sus crímenes morirían con ellos. Pero las piedras recuerdan. La sangre deja marcas que ninguna cantidad de tiempo puede borrar completamente. Y las historias, incluso las que fueron silenciadas, tienen una manera de salir a la luz. Hurrem Sultán vivió hasta los 50 años. Una edad notable para cualquier persona en el siglo XVI, pero especialmente para una mujer que había soportado tanto. Murió de causas naturales en 1558, rodeada de poder, riqueza y respeto. Fue enterrada en un mausoleo magnífico junto a Solimán, un honor sin precedentes para una exesclava. Pero, ¿qué llevó consigo a esa tumba? Durante décadas como Aseki Sultán, la esposa legal de Solimán, Hurrem escribió cartas. Cientos de ellas. A su esposo cuando estaba en campaña. A sus hijos. A aliados políticos. Muchas sobreviven en archivos hasta hoy. Y en ninguna de ellas menciona sus primeros años en el harén. Ni una palabra sobre las cámaras de preparación. Ni una referencia a los eunucos que la transformaron. El silencio era deliberado. Porque recordar era debilidad. Y Hurrem no podía permitirse debilidad. Pero su silencio habla más fuerte que cualquier confesión. Cuando Hurrem ganó poder, su relación con los eunucos cambió dramáticamente. Ya no eran sus amos. Eran sus herramientas. Promovió a algunos a posiciones de gran autoridad. Usó su lealtad para espiar rivales, manipular política, controlar el harén. Pero otros eunucos, especialmente aquellos que habían estado allí durante su preparación, desaparecieron misteriosamente. Ejecutados por crímenes vagos. Exiliados a provincias remotas. O simplemente, ya no mencionados en registros. El jefe de los eunucos negros que supervisó su transformación fue ejecutado en 1538. La razón oficial era traición. Pero no había evidencia clara. Solo la palabra de Hurrem. Y la palabra de Hurrem, para entonces, era ley. ¿Fue venganza? ¿O fue pragmatismo? ¿Estaba eliminando testigos de su humillación? ¿O simplemente consolidando poder? Quizás ambas cosas. Quizás ninguna. La mente de una sobreviviente de trauma es compleja. Y reducirla a motivaciones simples es injusto.
Pero aquí está la pregunta más inquietante. Cuando Hurrem ganó control del harén, ¿cambió el sistema? La respuesta es complicada. Reformó algunos protocolos. Los registros muestran que bajo su supervisión, ciertas inspecciones físicas se volvieron menos invasivas. Algunas concubinas recibieron mejor educación, más autonomía. El nivel de brutalidad abierta disminuyó, pero el sistema fundamental permaneció intacto. Todavía había eunucos controlando mujeres. Todavía había conversiones forzadas. Todavía había jerarquías donde algunas mujeres tenían poder solo aplastando a otras. Y hay evidencia que sugiere que Hurrem misma perpetuó algunos de los abusos. Que vio a nuevas concubinas como amenazas. Que algunas fueron castigadas, exiliadas, posiblemente ejecutadas bajo su autoridad. La víctima se había convertido en perpetradora. No porque fuera malvada, sino porque así funciona el trauma sin sanar. Se transmite. Se replica. Se normaliza. Este es el costo real de sobrevivir sistemas opresivos. No es solo lo que pierdes en el proceso. Es lo que te conviertes para mantenerte viva. Las concesiones que haces. Las líneas que cruzas. Las partes de ti mismo que sacrificas hasta que ya no estás seguro de quién eras antes. Hurrem tuvo hijos. 4 hijos y una hija que sobrevivió hasta la adultez. Los amaba ferozmente. Luchó por sus derechos de sucesión. Manipuló política imperial para protegerlos. Y sin embargo, criaron a esos niños en el mismo sistema. Su hija, Mirima, fue educada en el harén. Eventualmente se casó con un gran visir en un matrimonio político arreglado. ¿Intentó Hurrem protegerla de las realidades más oscuras? ¿O simplemente aceptó que así eran las cosas? No lo sabemos. Porque Hurrem nunca lo dijo. En sus últimos años, Hurrem tenía cámaras privadas en el palacio. Espacios donde podía estar sola. Y según un relato, solo uno, de un sirviente cuyas memorias fueron preservadas en fragmentos, mantenía ciertos objetos personales en un cofre cerrado. Entre ellos, un par de tijeras. Tijeras de hierro, oxidadas, antiguas. Las mismas tijeras que los eunucos habían usado para cortar sus trenzas décadas antes. ¿Por qué las guardó? ¿Eran un recordatorio de lo que había sobrevivido? ¿Un trofeo de victoria sobre aquellos que trataron de romperla? ¿O eran algo más oscuro, una reliquia de trauma que no podía soltar? No lo sabemos. Porque cuando Hurrem murió, el cofre fue sellado. Y su contenido, como tantas otras cosas, desapareció en el silencio de la historia. Pero imagina el momento. Una mujer anciana, poderosa más allá de cualquier medida, sentada en habitaciones adornadas con seda y oro. Sosteniendo tijeras oxidadas. Recordando. ¿Qué sentía? ¿Orgullo? ¿Dolor? ¿Culpa por las mujeres que no pudo salvar, o por las que eligió no salvar? ¿O simplemente, vacío? Porque ese es el precio final del poder ganado a través de trauma. Ganas el mundo. Pero pierdes pedazos de tu alma tan pequeños que ni siquiera notas que se fueron hasta que un día miras hacia atrás y ya no reconoces a la persona que solía ser. Los eunucos trataron de borrar a Alexandra. Y lo lograron. Pero crearon a Hurrem. Y ella los sobrevivió a todos. La pregunta es, ¿a qué costo?